Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar con nuestras invitadas de un fenómeno reciente, pero un fenómeno muy extendido ya y diría incluso preocupante, la violencia de género digital. ¿Qué pasa en los entornos digitales? ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Cómo estamos usando las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías pueden ser herramientas que se usen para violentar los derechos de las personas? Bueno, para entender este tema complejo, complicado, pero insisto, muy actual, le doy la bienvenida al programa a la magistrada Isabel Cecilia González. Magistrada, qué Gracias. gusto recibirte en este programa especial. Pues el gusto es mío y el honor también. Gracias por permitirnos estar en este espacio y hablar, como bien dices, de un tema actual. Un tema muy actual. Gracias, Isabel. Y también le doy la bienvenida al programa a la jueza de distrito Aida Araceli Villarreal Escobar. Aida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Muy amable. Oigan, a ver, pues lo primero es que evidentemente una parte de nuestras vidas transita, digamos, o pasa por entornos digitales. ¿Por qué necesitamos que estos entornos estén seguros, que construyamos estos espacios digitales en la medida de lo posible ajenos a la violencia? ¿Por qué importa esto, Isabel? Importa porque los usamos mucho, como bien dices, y al usarlos mucho, poco nos cuidamos de lo que podemos o no compartir. Lo hacemos en función de una libertad que tenemos y el derecho de poder compartir nuestra información. Y dentro de esa información compartimos varias cosas, nuestra vida íntima, nuestra vida privada, nuestro entorno familiar, cosas que de pronto te reservarías a un café, una charla en la intimidad de tu hogar. El territorio, digamos, de esa intimidad se ha extendido hacia las redes sociales y somos poco cuidadosos porque somos inconscientes de lo que otras personas con una mala intención pueden hacer, pueden hacer uso de esa información. Y entonces creo que aquí de lo que se trata es de tener precauciones, pero sin tampoco renunciar a nuestro derecho de intimar en otras formas como son ahora el uso de estas tecnologías, ¿no? Creo que eso es lo importante. Sin duda. Ahora, Aida, pues finalmente, en la medida en que estamos presentes en estos entornos digitales, y me gusta mucho cómo lo concibe Isabel, pues lo que estamos haciendo es desarrollar nuestra vida, que tendrá aspectos de intimidad, que tendrá aspectos de ejercicio de libertades, que tendrá aspectos de construcción de entornos, digamos, de convivencia, porque así convive la gente también en redes sociales, Hoy en día se convive en redes sociales ¿verdad? O sea, completamente. Yo lo equiparo mucho, cuando a mí me entregaron el primer auto, me dijeron, si vas a manejar, puede chocar, esto puede provocar un accidente, puede llegar a un delito. Hoy en día nos entregan un celular, una tableta y jamás nos dicen eso, únicamente nos los entregan y punto. Cuando en realidad desde el primer momento que tienes una fotografía, en ese mismo momento tú puedes cometer un delito. Y eso es lo que tenemos que concientizar, como nos dice ella, y precisar hasta dónde podemos llegar con eso. Por ejemplo, eh, cuando a mí me dicen, oye, aquí está un pack, eso es totalmente nuevo para mí, un, rolar el pack. Roland, es que, a ver, ahí también, qué bueno que lo mencionas porque hay una, les pregunto, a ver, hay una singularidad generacional. A ver, yo de entrada te digo, a ver, eso del pack sí, como que puedes haberlo visto o algún día fue trending topic en Twitter, etcétera, pero no sé qué, digo, en mi generación no estoy seguro que la mayoría estemos familiarizados con eso. Definitivamente. Pero a lo mejor sí las generaciones más jóvenes. Ah, no, bueno. Sí, creo originalmente que los delitos que se establecen aquí están creados para la comunidad de 19 a 30 años. Entonces, tal vez Hay nosotros, mayor incidencia. esa es la mayor incidencia. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no conocemos, o sea, conceptualizamos lo que es rolar un pack, pero no lo conocemos. Ah, Hoy en día, A ver, nada más porque para a lo mejor conceptualizar. también está viendo el programa gente de mi, Que es rolar un pack, oiga. sí, digamos, que así muy general, sin de dar manera muy genérica es que el día de hoy nosotros podemos interactuar a través de las redes sociales y nos vamos a comunicar con nuestras fotografías íntimas Ok, de índole sexual. pero no se pueden subir a Facebook porque está prohibido. No, pero lo que sí tendríamos que hacer es un contrato en el cual yo esté comunicando y diciéndote,
te voy a pasar mis fotos, pero no las puedes difundir. Y en ese momento tomar un screenshot de que tú estuviste de acuerdo de que no las vas a difundir. Y entonces sí podértelas enviar. Pero a ver, ¿y si no hiciéramos ese contrato? Pues yo creo que nadie hace ese contrato, o no sé. En una charla normal, imaginémonos, es que ese es ¿Podríamos hacer nuestro un contrato problema. verbal? ¿Podríamos hacer un contrato verbal? Ese es nuestro problema generacional, Sí. nuestra brecha generacional. Ellos en una charla normal sí están testeando, que se le llama sexting, Sí, el sexting. en donde nosotros empezamos a decir, entonces me envías una foto, sí, sí te la envío, de acuerdo, siempre y cuando pues no la haces. Claro. En ese momento, un screenshot y ahí tenemos el contrato. Ahí ya está establecido un convenio, Así un es. acuerdo de voluntades donde claramente le dijiste, oye, pues esto es para ti, no es para que lo andes difundiendo, porque, por ejemplo, desde luego no se pueden subir a Instagram, no se pueden subir a No, es Facebook, hay solo para ti. políticas, Ujú. pero luego sí las circulan en WhatsApp, ahí ya es diferente, porque WhatsApp no es un entorno No está digital, abierto al público. no está abierto al público. Y entonces a eso le llaman rolar el pack. A eso le llaman rolar el pack. Sí, el hecho es que es un delito. Está tipificado por la Sí, norma claro. penal. A ver, Isabel, déjame Oiga. regresar contigo. ¿Qué tal? Hay formas, cuando uno piensa en violencia de género, Ajá. lo primero que se le ocurre a uno, y a lo mejor ahí viene mi sesgo generacional también, es violencia física de género. Es decir, hombres que le pegan, le dan golpes a las mujeres. Eventualmente, si el análisis se va sofisticando un poco, pues también sabemos que la Ley General para una vida libre de violencia hacia las mujeres establece violencia psicológica, que tiene diversas modalidades. Pero la mayor parte de la gente llega hasta ahí. Ujú. Aquí podemos estar hablando de hechos de violencia. Por Sí. ejemplo, eso, ¿no? Violentar la intimidad. ¿Realmente estamos ante hechos de violencia? Sí, porque violencia tenemos que partir de la base de un concepto, es cualquier cosa que genere un daño intencional. Entonces, si yo establezco una relación contigo en donde tú me hablas feo y eso me genera un daño psicológico, estás siendo violenta, o sea, me estás violentando, estás siendo violento conmigo. Hay un cuadro que describe 15 tipos de generaciones, de violencias, perdón, que lo hace como si fueran todas lo mismo. Y yo las divido en el tipo de violencia o la forma en la que se puede dar, la víctima o a quien va dirigida la violencia y el lugar en donde se puede llevar a cabo esa violencia. Y son 15 en total, te las menciono. Sí. Son física, que es la que, como bien dices, a todos nos queda claro. Y de hecho en el Ministerio Público cuando vas a interponer una denuncia te dicen, es que yo no le veo el golpe, señora, ¿no? Esa es típica. Esa es la típica. Esa es la típica. Qué bueno que lo mencionas, Sí, porque también hasta hay que que- alertar. hasta A ver, que- ¿dónde le ¿Dónde le pegó? hizo? ¿Dónde A ver, está el golpe? ¿No? Sí. Y de hecho, en los casos de tortura, te pegan donde no se nota el golpe, ¿no? Entonces, es física, es psicológica, económica, existe la violencia sexual, existe la violencia, digamos, es psicológica, física, sexual, Patrimonial. económica, patrimonial, y puede estar dirigida, la digital. Obviamente la última de las violencias clasificadas es la digital, que es la que nos trae hoy a Sí. tu programa. Sí. Entonces, ya tenemos las formas en las que se da. Ahora, ¿quiénes son las posibles víctimas? Género, hoy entendiendo la diversidad de género, en contra específicamente de la mujer, en contra específicamente de niños y niñas, en contra de adultos mayores, en contra de comunidades indígenas, en contra de un individuo, porque nos excluyen en este caso a los hombres específicamente, y ahí tienes las posibles víctimas, comunidad, individuo, y estas comunidades pueden ser la LGBT o las indígenas, ¿va? Y después los lugares en donde se da a cabo o donde se puede llevar a cabo esta violencia. Se puede llevar a cabo en la familia, dentro del hogar, que es la violencia intrafamiliar, en la escuela y en los lugares de trabajo. Pero hoy un lugar en donde no está en este cuadro, pero un lugar en donde se da justamente es en estas redes sociales o en estas tecnologías en donde nosotros, y que cada día nace una nueva aplicación en donde tú Claro. puedes llevar. Tú sabías que, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos también hay interacción, ahí se puede dar violencia digital.
Hay Los comunicación en videojuegos. los videojuegos, tú te comunicas con alguien, juegas con alguien y puede haber Pues que yo soy de la violencia. generación del Atari. Yo sé, somos Ayer justamente era la somos maquinita esa y contemporáneos. ¿cómo se llamaba aquel otro? El Atari, y luego salió el Intellivision, creo, algo así, ¿no? Pues Pero ya ahorita la gente, a ver, es es otra que está cosa. jugando simultáneamente con otros, ¿no? Está jugando simultáneamente y se comunican. Y Hay en esta hay comunicación. interacción. De hecho, había un juego que era como de pingüinos y convivían estos pingüinos en un espacio virtual y había un chat. Y en ese chat, pues tú encontrabas a tu pingüinito amigo o amiga, ¿no? Entonces, se daban estos espacios en donde podías comunicarte. El WhatsApp, que son lo que nosotros usamos, o el Facebook, que nuestra generación dentro de lo digital es lo que más usa, te tengo noticias, estamos perdidos en el espacio porque hay otros lugares. Entonces, este lugar en donde se puede llevar a cabo la violencia, específicamente la digital, se abre un espectro pues, de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, en donde se puede llevar a cabo estas formas que las mencionaba la juez. Son distintas maneras en donde me puedes estar persiguiendo, hostigando, acosando, en donde me puedes estar vigilando, ¿no? No necesariamente el típico que te vigila fuera de tu casa, ¿no? O sea, eso Sí, 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 el exnovio celoso que nada más está viendo quién entra y existe, quién sale. Sí, sí. pero No, y no hay que Minimizarlo. minimizarlo. no ha dejado de No ha existir, dejado de existir. pero Sí. la violencia hoy ha tomado otras caras que muy poca gente identificamos como posibles lugares de riesgo. Por eso no tenemos precaución al momento de comunicarnos en estos espacios, porque lo consideramos privado y resulta que no es tan privado, porque hay quien puede suplantar tu personalidad dentro de estos espacios y crear un perfil falso y entonces empezar a comunicarse como si fueras tú, que es un tipo de violencia. Entonces, A todos nos ha pasado en redes que abren páginas o perfiles, ¿no? Como si falsos, fuera ¿no? uno. Y entonces sí, así sucede. Oye, a ver, Aida, Isabel menciona en esta lógica de identificación, por un lado, de comunidades o grupos y de individuos, mencionó a las niñas y a los niños. Así es. Y yo quiero que nos detengamos ahí porque es un grupo, me parece, que por un lado se asoma desde muy tempranas edades a entornos digitales. Hay una exposición a entornos digitales a edades cada vez más tempranas, porque antes decíamos, oye, ¿a qué edad le vas a dar a tu hijo o a tu hija el celular? Oye, ahorita son niños, van a la escuela con sus celulares. Pero te lo quiero preguntar en este contexto, Aida. También es cierto que son edades en las que apenas se está conformando la personalidad del individuo. O sea, es un individuo en conformación. Y la exposición a estos riesgos en el entorno digital pueden tener consecuencias más adelante para el resto de su vida. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, excelente pregunta, excelente tema, porque mi primer tesina de la universidad, para mi servicio social, ni siquiera para el egreso, fue violación equiparada, violación de menores de edad. Y en este caso, mis conclusiones aterrizaron en que lo mejor era no hacer denuncias, pues por todo el protocolo que tenían que pasar esos menores después de haber sido violentados. O sea, qué difícil iba a ser el camino para ellos. Hoy en día, cada vez que tú ves videos de universitarias, de chicas de preparatoria, de chicas de secundaria, en YouTube te das cuenta que ellas se están manifestando. Ya no les da miedo. Lo precisan, lo destacan, qué fue lo que les sucedió. Y ese es un cambio generacional inmenso. Pero aún así no confían en la justicia. No se acercan. Como O sea, primer punto. si son víctimas de violencia, soportan esa violencia, la asumen. Pero no confían en que la justicia les va a resolver algo. Ese sería el primer punto. El caso de la ley Olimpia Sí. nos sirve mucho de ejemplo porque la chica cuando le sucede esto tiene 18 años. Oye, coméntanos el concepto de ley Olimpia para la gente que te está viendo. Ley Olimpia nace de una chica de 18 años cuyas fotografías, como hace un instante mencionaba de lo del PAC, es subido a redes sociales. Cuando menos lo espera, ella tiene 60,000 seguidores a los 18 años. Y entonces le empiezan cantidad de mensajes y se le pone un apodo, N cantidad de cosas que ella no podía a esa edad. O sea, nosotros visualicémonos, pongámonos en sus zapatos a los 18 años, si nosotros hubiéramos podido cargar con eso. Para mí es una joven. En la generalidad,
yo pienso que la mayoría de personas no estaría No preparada. estaría preparada. Para mí, Olimpia es una persona que merece mi mayor respeto porque ha hecho una campaña gigantesca. Tan es así que tenemos la ley Olimpia, que no es una ley, sino es una cantidad de reformas que se han hecho a diversas normativas con la posibilidad de llegar a condenar, a sancionar todos esos y tipificarlos como delitos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué sucede? Y aterrizando a la pregunta, ¿qué sucede con los menores de 18? El hecho es que cuando tú le entregas un celular o un teléfono a alguien de 12 años, de 11 años, tu charla ya no va a ser únicamente en el contenido de déjame te explico qué es una relación sexual. Ahora, en el momento en que le entregas un celular a alguien menor de 18 años, le tienes que explicar qué es una relación sexual, pero vista desde su perspectiva. No es como nosotros la conocemos. Ella va a conocer su sexualidad a través de un celular. Y con todo lo bueno y todo lo malo que eso supone. Así Porque también es. se exponen a muchos materiales. Y entonces aquí ya no nada más estamos hablando de los delitos visualizados desde perspectiva de género, o sea, por el hecho de ser mujer, sino tenemos que irnos a los protocolos de niñas, niños y adolescentes. Y tenemos que entender que ellos en realidad no conocen el contexto general, sino que están apenas conociendo lo que va a ser su futura sexualidad. Entonces, este es un caso muy específico, pero que se da de 12, desde los 12 años se está actualizando hasta los 18 en un alto índice. ¿Cuál es la situación? Que esto se tiene que clarificar desde casa. Si bien con las normativas, pero el hecho es que ahora a nuestras generaciones les corresponde llevar la charla con ellos, pero para eso que necesitamos, inicialmente necesitamos un diccionario Sí. que nos Pues explique. lo que decías del pack, de El los glosario, videojuegos. yo necesito un glosario. Sí, ajá, para poder entender lo que Hay ellos una están brecha gramatical también en esto. completamente. Lingüística. Completamente. Sí, O sea, ¿hablamos otro idioma? es otro idioma el que ellos hablan. Ellos te pueden decir el doxing, ellos te pueden decir el sexting, ellos te pueden decir, y nosotros nos quedamos así como que, ¿y cómo te explico eso? O sea, porque yo te lo tengo que explicar porque yo soy el adulto. Pero, pero sí, es que son fenómenos que también en el momento en el que a quienes estamos en una generación previa nos tocó esa etapa de la vida, pues todo eso no, digo, no existía. Lo que sí tendríamos que entender es, y es un eslogan que se ha estado utilizando mucho, es lo que es en línea es real, es tal cual. No son dos vidas. No, es exactamente lo que está viviendo en línea, es real. Lo que nosotros vivimos de niñas, aquellos abusos, aquellas violaciones, aquellas vejaciones, cuando nosotros éramos niñas, ahora es en Internet. Entonces, la misma afectación que te causaba psicológicamente es la misma afectación que te va a causar ahora en línea. Si tú ibas caminando por una calle y de pronto salía un sujeto y te mostraba algo que no tenías tú que ver, no conocías, y te causaba una inseguridad y tú ya no querías salir de casa, es ahora exactamente lo mismo. De pronto las alumnas están tomando clase y de pronto aparece una cantidad de trollers o te puede aparecer una imagen y entonces ellos tienen que vivir con esa imagen. ¿Y cómo se la vas a explicar? Pues esa es una gran pregunta. A ver, Isabel González, regreso contigo para esto. Decía Aida, y creo que es un punto indispensable en esta conversación, la ley Olimpia. ¿Cómo está el ordenamiento jurídico? Ustedes como especialistas en derecho, ¿sienten que ya tenemos el marco jurídico? ¿Es suficiente? ¿Da protección, digamos, sustantiva o andamos medio mal todavía en ese tema? Para la protección de mi intimidad sexual creo que va bastante bien. Como dice Aida, el tema con Olimpia puso el punto sobre la I de un problema que era real y que no estaba siendo visibilizado. Y entonces el hacer este tipo de reformas a los códigos penales, a los códigos civiles, me parece que hoy, si tú eres víctima de violencia digital, o no específicamente, pero si se violenta tu intimidad sexual, pues sí, puedes ir a denunciar y hoy ya el que alguien comparta una foto tuya es un delito. Eso yo quisiera decirte que no me ha pasado, pero ya me pasó. Y cuando yo recibí la amenaza de una fotografía mía íntima, tuve la posibilidad de acudir al Ministerio Público y no me tomaron por loca, sino
claro, esto ya se protege. Ya la sensibilidad en el Ministerio Público era, por supuesto, esto es un delito. Lo que sí es un hecho es que la madurez que se requiere para responder ante la violencia es importante si le sucede a una niña de 18 años o si le sucede a una mujer de 47, que es mi caso, ¿no? La forma en la que yo respondí cuando fui amenazada de que fuera compartida esta fotografía, y me lo dijeron en calidad de magistrada, quiero que sepas. O sea, ¿qué va a pasar, magistrada, si esta foto se comparte? Yo dije, pues me van a salir muchos galanes, seguro. ¿Qué van a decir? Bueno, Pues, esa es una buena forma de verlo. pero fíjate, Miguel, que desde que yo compartí esa fotografía, sabía el riesgo que podía existir y sabía en ese momento la respuesta que yo daría si yo era amenazada. Desgraciadamente llegó el momento y di la respuesta. Y no di la respuesta de dientes para afuera, es algo en lo que creo, pero porque soy una mujer de 47 años, ¿sabes? Pero cuando tú le dices al fiscal del Estado que vas a tener que denunciar, magistrada, voy a tener que denunciar porque estoy siendo violentada digitalmente, pero en calidad de magistrada, y en ese entonces estaba casualmente la etapa en donde se tenía que elegir presidente del tribunal y yo era una de las candidatas a. Yo ya había renunciado a buscar ese espacio porque mi hijo estaba en una transición, como te comentaba hace rato, mi hijo es transgénero y al final yo prioricé esta parte de mi vida privada y al final decidí que no levanté la mano, Pero ¿por qué se tiene que elegir? porque es necesario priorizar. Es Por eso, decir, pero tú tienes tu espacio profesional. pero implica, Miguel, implica en el caso de Quintana Roo, yo soy magistrada de la tercera sala unitaria que tiene sede en Cancún. Si yo era presidenta del tribunal, me tenía que trasladar a la ciudad de Chetumal. Pero esa Entonces, fue una elección que tú haces de mía, vida, por una elección de vida. supuesto, completamente priorizando esta parte en donde me parece, me correspondía estar en un momento de mi vida. Y eso no está en contra de mi crecimiento profesional y mi empoderamiento como mujer, pero creo que las madres de familia sí debemos de poner de pronto una pausa y eso tal vez sea motivo de otra charla contigo, ¿no? Yo sí soy muy pro femenina, muy pro familia y esto que no vaya en detrimento del desarrollo profesional de una mujer, pero cuando eres madre, pues hay que priorizar. Y si tu hijo está en una transición, ¿en dónde estás tú? ¿Qué pasa también mucho con estas tecnologías? A los hijos les das un iPad o les das un celular a los 6 años, ¿dónde estás tú vigilando qué sucede con tu hijo en ese espacio? Entonces, Pero tampoco puedes estar permanentemente 24/7 no. 24/7, o No, sea, por eso la importancia de la charla. claro. Tienes que hablar con ellos. Y cuando a mí el fiscal me dijo, Isabel, habla con tu familia porque esto va a suceder, es decir, hablando de que existía la posibilidad de que subieran esa fotografía a redes, yo tuve que hablar con mis dos hijos, uno actualmente de 19 y la otra va a cumplir 15 años, y les tuve que decir, va a pasar esto posiblemente, y me encantaron sus respuestas, ¿no? Mi hijo me dijo, mamá, pero ¿por qué mandas una foto? Por qué no lo hacen realmente en persona? Y le dije, tú de mi vida sexual no vas a estar opinando, ¿no? Claro. Pero fue una plática, Miguel, que yo hubiese querido que no sucediera en ese momento, tal vez más adelante. Y mi hija, la pequeña, me pregunta, ¿sale tu cara? Le dije, no. Ok. Cuando yo denuncio esto a la Asociación de Mujeres Juzgadoras, me empezaron a escribir muchas mujeres. Estoy hablándote de un grupo de 400 mujeres juezas, magistradas y ministras. Y no había solidaridad, había este reconocimiento de víctimas. A mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, y me impactó. Entonces, me parece que es necesario regular el tema, pero extenderlo no al ámbito sexual, regresando a tu pregunta, sino que hay otro tipo de violencias de las que podemos ser víctimas, mujeres y hombres, Sí, sí. en nuestra vida profesional, no necesariamente en un ámbito de cargo de elección popular en donde está encasillada la política, la violencia política, sino también extendida a mi cargo público, que vi algunas regulaciones que ya lo establecen de manera somera en algunas de las fracciones, pero está muy focalizado al que se use o se maluse mi información íntima sexual, y no es la única. Hay muchísimas cosas. Yo fui grabada en mi casa, Miguel, opinando al respecto de un tema y ese audio fue publicado en redes sociales en mi estado. Y fui víctima de eso grabada en mi casa. Tú escribiste en un libro, porque estuve investigando, yo, papelito habla, pero de lo que yo investigué, que es Marcos Alejandro Celis Quintal, escribe y te refiere. Y tú hablas de dos tipos de amenazas en contra de la intimidad, ¿no?
y refieres que hay una intimidad territorial y una informacional. Y este territorio de la información, pues abarca mi domicilio. No, bueno, es donde mayor protección a la intimidad debes tener. Oye, Si si en no, mi casa no puedo... si en tu casa no puedes tener intimidad, entonces pues ya en perdón, ningún pero lado. ya. ¿Estamos de acuerdo? En ningún Pues lado. ya, Pues fui entonces, víctima ¿dónde? de eso. Y también mi celular fue hackeado en una conversación con una amiga en donde también emitía una opinión y esa fue publicado en redes sociales. Emití una sentencia, o sea, formas no son solamente sexuales, hay otras formas de violencia digital en donde los medios de comunicación también llevan una gran Sí, el responsabilidad. tema es que en el ejercicio de tu sexualidad te sientes más vulnerable, ¿no? Porque yo creo que en temas de ejercicio del poder o la opinión que tú puedas tener sobre cualquier tema, pues todos estamos expuestos. La mayoría de quienes participamos en el espacio público hemos opinado sobre X, Y y Z, y a veces con fortuna y a veces con menos fortuna. Pero cuando ya... ¿Tocan eso? eh, Es la cereza del pastel. sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿Te en mi parece o caso, no? me parece que ya es, en mi caso, yo digo, platico de lo que me ha pasado a mí. Sí. Yo viví Y además todo, eres, perdón, pero eres muy valiente al ponerlo en la mesa. bueno, Yo pues te felicito. creo que cuando yo leía a mis compañeras magistradas que me decían, di que no eres tú, una de ellas me dice, di que no eres tú, y yo, ¿por? Como, ¿por qué no? O sea, si sacan una fotografía mía, ¿por qué voy a negar que soy yo? Yo no, y esto lo digo fuerte, no pienso renunciar a mi vida íntima. Pues no No, tienes por qué hacerlo. pero hay quienes, no soy yo, no fui yo, y avergonzarte, creo que es lo peor que podemos hacer. Pero cuando esto le sucede a una niña, qué complicado, o sea, y creo que ahí, por eso mi prioridad como madre, tienes que estar, Miguel. Sí. Ya no estamos en estas épocas en donde la calidad de tiempo es importante, no, también la cantidad, ¿eh? Sí. Sí hay que estar permanentemente en vigilancia porque es un mundo aparte el digital. Existe un mundo aparte, se vive relaciones de amistad, relaciones amorosas en un mundo digital. Hoy por hoy eso es una realidad. Ahora, aquí además un paréntesis, porque recuerdo un amparo directo en revisión, el 1621-2010, que resolvió la primera sala, en donde a propósito de una intervención en una comunicación digital, en ese momento era correo electrónico, la Corte aborda el tema de cómo los padres, las mamás, los papás, pues los progenitores, pueden ejercer esa tarea de supervisión, pero recuerdo que hay una, de pasadita, porque es obiter dicta, en la sentencia se menciona que también las niñas y los niños tienen derecho a A una su cierta intimidad privacidad. frente. Ujú. O sea, sí tienes que orientar, sí tienes que supervisar, Es sí eso. tienes que acompañar, pero lo que tampoco puedes hacer es Y creo que estar... independientemente, perdón que te interrumpa, independientemente que esté regulado o no, es sentido común. Si tú estás exigiendo respeto a tu intimidad, tienes que ser congruente y hacerlo en función de tus hijos. Eso. Yo jamás revisaría el celular de mis hijos y muchos me dicen, deberías. No. Lo que sí estoy es presente en comunicar con ellos los posibles riesgos. Muchos han tenido que ser a base de mi experiencia personal, porque ellos vivieron esta violencia, ahora sí que en tiempo real, y este acercamiento que tuve con ellos me dio la oportunidad y la pauta de poder hablar al respecto del tema y el riesgo que se corre, ¿sabes? Pero te repito, no es el único. Yo emití una sentencia en donde más bien había un asunto de una plaza, la Plaza de Toros, una corrida, era la última corrida, se emite en Quintana Roo la Ley de Protección Animal, de Bienestar Animal, pero no le aplicaba a esa parte del proceso esta ley porque ellos habían solicitado la anuencia al municipio mucho tiempo antes. Desgraciadamente en este país se entiende poco de legalidad y mi tribunal es de legalidad, o sea, soy magistrada de un tribunal de justicia administrativa en donde de lo que se trata es de ver si esto es legal o no. Y aún así yo niego en primera instancia la suspensión de la medida, o sea, la medida cautelar de permitir la corrida, porque si bien no le aplicaba la ley, sí le aplicaba el reglamento de espectáculos y no tenían la anuencia de protección civil. Pero al día siguiente se las emitieron, Miguel. Y entonces, por este hecho superveniente, yo me veo obligada a modificar la medida cautelar y otorgarla. Yo te quiero contar cómo fui tratada en redes sociales. O sea, si tú me googleas, no me googleen, pues si tú me googleas, o sea, la Matatoros, la Ojalá te dé cáncer, fue mi primer experiencia de violencia digital como magistrada. Y no tiene que ver con mi intimidad sexual, no Claro. tiene que ver con mi vida privada, pero es violencia. Es violencia.
¿sabes? Y violencia fuerte. Fuertísima, Te, porque te afecta, ¿no? mira, Finalmente. me pudo tanto que cuando estudié el doctorado en anticorrupción, de mis tareas fue hablar, en mi clase de deontología hablamos al respecto de este deber ser y yo traté este tema, ¿no? Un poco de la ética. La ética profesional del abogado tiene que ver en el qué hago yo sin que no me vea nadie, ¿no? Y, y yo sigo cierta. Pero cuando no nos ve nadie, seguimos siendo abogados, no estoy seguro. No, pero como tú decías hace rato, somos personas y somos personas que tomamos decisiones en función de un sistema de creencias. Y cuando sí te entra un conflicto, porque te voy a decir una cosa, yo, co- yo tengo una actividad social previa a ser magistrada. A mí me tocó en mi estado defender Tajamar. Yo fui de las abogadas que defendió Tajamar. Entonces, si yo tengo esta acción social, ¿dónde está la congruencia al momento de decidir permitir en una medida cautelar que se realice una corrida de toros? Pero en ese momento yo me tenía que ver desde el otro lado, justamente el principio, ¿no?, de legalidad. Yo no puedo hacer más allá de lo que la ley me permite. Pero entendí con la experiencia y entendí a golpes que las decisiones se toman desde tres ámbitos: el legal, que es el primero, el social y el político, ¿no? No sé en qué orden de prelación de los otros dos, pero el primero tiene que ser el legal, porque si no, no hay forma de defenderlo, ¿no? Pero si entras en un conflicto, obviamente tienes que aprender de la experiencia, y si bien yo tomé una decisión legal, no era lo socialmente esperado, y por eso la reacción mediática y la violencia a través de las redes. Y los medios de comunicación con gran responsabilidad, porque ninguno me llamó para preguntarme, magistrada, ¿por qué tomó usted esta decisión? Ninguno se informó, solamente opinaron. Y la violencia fue fuertísima, fuertísima. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestras invitadas de este fenómeno, ya lo han visto, que tiene diversas aristas, pero que sin duda alguna es muy extendido por un lado y muy preocupante por otro, de la violencia de género digital. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestras invitadas del tema sensible, preocupante, de alguna medida doloroso también para quien lo ha vivido, que es la violencia de género digital. Aida Araceli Villarreal. A ver, creo que es importante para quienes te están escuchando, quienes te están viendo, Aida, que quede claro que también aquí hay ejercicio de derechos. Hay un derecho a la intimidad, hay un derecho a la honra, hay un derecho a la vida privada, que son derechos jurídicamente tutelados. Es importante esta conceptualización de espacios digitales en los que son aplicables los derechos. Parte de la Agenda 2030 de la ONU corresponde a eso, a que nosotros como mujeres podamos tener un espacio seguro en la red. Entonces estamos hablando de derechos en totalmente absoluto. Un ejemplo de las tantas campañas que hay se llama 140 y más, es de Versus, en relación al tema que hace rato tocaba la magistrada Isabel, en donde refería, bueno, es que también en relación al trabajo, es que yo tengo derecho a expresarme. Lo tenemos en las comentaristas deportivas, en la chica del clima, tan mal llamada. Y entonces es todos aquellos mensajes de odio que hoy debemos de determinar en ese concepto que se les refieren. En ese programa que te digo, en esa campaña que tienen de 140 y más, se refiere específicamente a Twitter. Tú entras a Twitter y tú pones algo y en menos de 2 minutos ya tienes 5 mensajes de odio. Entonces, se refieren a que... Pensé que nada más me pasaba. No, Me da muy gusto es para escucharlo. todos, es exactamente. Uno no ha terminado de escribir, me está enviando y ya tienes la respuesta de odio antes de los likes. Eso es inmediato. Entonces ellos refieren, el video es más o menos así en corto, desde que ellas se despiertan, abren su celular y quieren ver cómo les fue el día anterior de lo que estuvieron haciendo en su trabajo, y es 50 mensajes de odio. Va a elegir su ropa y desde cómo te ves con esa ropa, qué bien te queda, pero con mensajes bastante obscenos. Y todavía con eso, tener que acudir al día a día. Entonces, en el trabajo sí nos afecta. Afecta en general, hombres y mujeres, pero ¿cuál es la diferencia? Y esta respuesta me la regalaron jóvenes de 24 a 30 años,
que son los que me terminaron de llevar a esta silla. Mis colaboradores me dijeron, la diferencia es el pudor. En esa libertad todos tenemos libertades. Me dijeron, nosotros tenemos libertad de tener 5 o 10 parejas. Ustedes como mujeres también tienen libertad de tener 5 o 10 parejas. ¿Cuál es la diferencia? El pudor de ustedes. Eso es lo que va a generar. Pero ves ahí, en ese punto específico, un tema de género también. O sea, que si los hombres, si nos publican una foto íntima a nosotros que nos da igual o la presumimos o decimos para que vean. Brecha generacional. Originalmente fue mi entrevista. Te puedo decir que lo hice el día de ayer antes de acudir aquí. O sea, fue mi último empujón para llegar a esta silla. Entonces yo les comentaba a ellos, ¿cómo me puedes explicar tú qué pasa si tu foto, yo la empiezo a rolar? Y me dijo, no, yo voy a estar orgulloso de que role mi foto. Pero eso te lo dice una persona de qué edad, de qué 24 años, Claro. 28 años, varones. Me dijeron, la diferencia está en el pudor. Pero lo que yo quiero, y ellos me lo expresaron así, es que usted el día de mañana que esté en la entrevista, usted les asegure a mi hermana, a mi novia, a mi mamá, que ellas tienen libertades, que ellas realmente pueden disfrutar de todas esas libertades que acabas de explicar y que pueden mantenerse en la red. Y que no nada más pueden mantenerse, sino que van a poder optar por labores como ser una chica del clima, mal llamada, ser una comentarista deportiva, que cada quien quiera. y no hay ningún problema. O ser una persona juzgadora. O ser una persona juzgadora. Mi pregunta para ellos fue en estos términos. Entonces, yo, una juzgadora de 40 años, ¿puedo decir que una joven de 18 tiene la total libertad? Se lo agradeceríamos, fue la respuesta. Bueno, a ver, Brecha generacional. pero, y perdón por la obviedad, pero también una juzgadora de 40, Ujú. o de 50, o de 60. Bueno, pues los entornos digitales están ahí para todos Para nosotros. todos. No hay forma de evitarlos tampoco. Ujú. Isabel, estaba viendo una tesis de un tribunal colegiado de circuito, aquí en el primer circuito. Es una tesis que deriva de una ponencia de la magistrada Paula María García Villegas, en donde precisamente no solo refiere derechos a la intimidad, a la vida privada, al honor y a la propia imagen, sino que añade un elemento que yo quiero poner en la mesa para preguntarte qué es lo que aporta y cómo utilizarlo en la práctica, que es juzgar con perspectiva de género. Respecto a lo cual también tenemos un protocolo, tenemos criterios jurisprudenciales, tenemos marco jurídico internacional de ONU y de OEA, y bueno, yo creo que ya se ha venido desarrollando y permeando en la función jurisdiccional la idea de juzgar con perspectiva de género. En el tema que estamos abordando, ¿por qué importa? Importa porque, primero que nada, para los juzgadores ya es una obligación y desgraciadamente nos lo tienen que hacer ver a través de un protocolo para que lo empecemos a aplicar. Tiene que ver también con este sistema de creencias y de pronto dejar de ser tan cuadrados al momento de emitir una sentencia y ver más allá de lo que la ley nos da. Tenemos que, cuando tú juzgas con perspectiva de género, que está entendido muy específico para mujeres, pero no es exclusivo, también abarca a los hombres o también los protege, se miden el grado de vulnerabilidad, la violencia o la discriminación a que es sometida esa persona. Esos 3 aspectos son los que se consideran al juzgar con perspectiva de género. Cuando se está solicitando una indemnización por daño moral porque fuiste víctima de violencia digital, habría que ver dentro de esta situación qué tan, obviamente, vulnerable fue porque pues, se violó su intimidad y qué daño le han causado, si fue psicológico, si fue material, o sea, qué afectación fue la que generó esta situación. Y obviamente aquí como tal no hay una discriminación, pero sí digamos que tuvo 2 de los 3 aspectos a analizar. Fue violentado y además es vulnerable, o sea, es una situación de vulnerabilidad. En función de esto, se juzga de forma distinta. Y aquí hay una discusión entre si se revierte la carga de la prueba o no. Sí, ¿No? ¿Ya? es un tema, sí. El Sí, ya la protocolo, parte de técnica jurídica, ¿no? pero te voy a decir una cosa. El protocolo dice o prevé que no se permite cambiar la prueba probatoria, o sea, la carga de la prueba, pero sí el juez puede allegarse de más elementos que sean necesarios sin violar el principio de igualdad de partes, que yo creo que aquí es la línea importante, ¿no? Yo puedo allegarme de más elementos,
En mi Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo está previsto esa posibilidad, pero en donde no violo el principio de igualdad procesal, justamente al aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género en función de que la persona que está siendo en este momento protegida a través de mi decisión materializada en una sentencia fue vulnerada en su derecho a la intimidad y fue violentada digitalmente en el caso específico. Entonces, esta es la forma en la que se juzga distinto. Haz de cuenta que te pones en otro lado de la habitación y entonces se amplía tu espectro visual y te vuelves más empático, es una sentencia mucho más sensible, mucho más protectora de ese derecho o de ese bien tutelado que es el derecho a su intimidad, pero partiendo de la base de la vulnerabilidad a la que fue sometida y de la violencia que se ejerció en su contra y en su caso específico, si lo hubiera, pues la discriminación que se genere en su caso. Te quiero contar que en la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la que yo soy titular ya juzgamos con perspectiva de género y lo hacemos a la luz de este protocolo que tiene la Corte desde hace tiempo y lo hacemos así, haciendo este análisis, lo hacemos desde sala unitaria y lo hacemos también ya el Pleno, que lo integramos los 5 magistrados. Ya hay sentencias en donde hacemos esta acotación de aplicación de protocolo en función de estas perspectivas. Te vuelves más humano al momento de juzgar y entonces te pones a ver que la persona definitivamente requiere un trato distinto, sin que esto vaya en detrimento de la contraparte, ¿no? De violar sus derechos de procedimiento, pero sí se hace una sentencia mucho más humana, sería mi respuesta. En esto, Aida, podemos ver desde el punto de vista jurídico, ya de la técnica jurídica, una sofisticación argumentativa. Por ejemplo, para esto que decía Isabel, que me parece importantísimo, el que la persona juzgadora se represente en el dolor o en la afectación o en el daño que está resintiendo la víctima y que la perspectiva de género sean una suerte, vuelvo a ese lugar común, de lentes que se pone la persona juzgadora para entender en dónde está la víctima situada. Definitivamente, las asociaciones civiles ha sido algo en lo que han hecho mucho hincapié. Piden la homologación a nivel nacional de cómo van a ser las cargas probatorias para estos temas, específicamente de la violencia digital. O sea, ¿por qué razón? Porque, volvemos al screenshot, yo lo tengo que hacer llegar. Sí. ¿Y cómo se va a valorar? Y tenemos que preparar a todos esos peritos que van a poder identificar si es legal o no ese screenshot, o si fue modificado. Bajo todo este contexto, una de las situaciones que podemos encontrar es que las leyes sí van abriendo brecha, pero aún estamos en un inicio. Y entonces lo único que nos va a servir es el protocolo con perspectiva de género. ¿Qué es lo que sí considero aquí? Y como académico me podrás apoyar, estoy segura en eso, hubo la reforma laboral y vienen cursos y maestrías laborales y se abre una nueva currícula en las universidades. Viene el sistema penal y abrimos. ¿Y por qué a la fecha no hemos abierto una currícula de género en cada universidad obligatoria? ¿Por qué a la fecha no tenemos una maestría en género y un doctorado en género? Porque resulta que tenemos esparcidos por todo el universo jurídico. En este lado voy a hablar de violencia de género digital, en este lado voy a hablar de perspectiva de género, en este lado, pero no tenemos un conjunto de todo eso. Y en realidad lo que tenemos es que hacer que todos los operadores jurídicos podamos conocer todas las herramientas y no que en el instante que tengamos un asunto es investigar si existe o no existe una. Y qué mejor que hacerlo desde la universidad. ¿Verías en este sentido, déjame ver, para interpretar bien el comentario, que hay todavía una muy endeble o precaria o poco desarrollada cultura jurídica? Definitivamente lo hay. Tenemos que ponerle nombre y tenemos que aceptarlo. Y en esa lógica se podría estudiar, por ejemplo, toda esta temática con base en, la legislación aplicable, hablamos de la ley Olimpia, etcétera. Yo aquí cité una tesis de un tribunal colegiado, hay otras tesis, por supuesto, pero ¿tenemos ya el material suficiente para dar un curso? ¿Cómo le pondré ese curso? ¿Género? Por supuesto que sí. Derecho. Ahorita exactamente la Asociación de Juezas y Magistradas está interactuando en que lleguemos a un convenio con las universidades de que hagamos la propuesta
de que una cátedra, por lo menos una cátedra de género, y las juezas estemos obligándonos a dar esa cátedra. Materia, dices, una que se lleve Sí, ¿desde qué? ¿Desde la carrera? así es. ¿O posgrado? ¿Cómo se dice? Desde la carrera. Esa es la propuesta que lleva la asociación. No es fácil, no es fácil. Entonces, lo primero que se dijo cuando se hizo la propuesta es, y bueno, y podríamos proponer nosotros la currícula porque es lo primero que nos va a decir la universidad. Es que el contenido temático, justamente. ¿Quién lo da? Sí, Sí. entonces, claro que sí. ¿Quién lo da y qué da? ¿Y qué da? Claro que sí lo tenemos. ¿Qué sucede? Ahorita nos vamos a quedar muy cortas, por supuesto que si nos permites explayarnos, aquí nos quedaríamos todo el día, ¿verdad? Necesitamos un programa de 5 horas Sí, para poder... muy fácil para Sí, sí, poderlo realizar. En realidad estamos tomando pequeños contextos de lo que queremos resaltar, pero lo que sí podríamos hacer es ir proponiendo. Yo siempre que doy clases en la academia, yo siempre les refiero, es que el empuje no se hace desde el área jurisdiccional, el empuje se hace desde la academia. Sí. Desde que tú promueves una tesis, de que tú haces, hoy por hoy hay universidades en las que ya se hacen concursos de tesis de género. Sí. Aunque, por ejemplo, no hay mucha producción doctrinal, ¿no? Es decir, muchos libros sobre género y derecho en México. Para eso está usted, señor. No. Oye, Mucha responsabilidad. pero a ver, sí. No, para eso me encanta que me dejen tarea. Para eso estamos todos los que nos encanta escribir. Yo siempre les digo, escribir un libro hoy por hoy es mucho más fácil porque no vas a recibir toda esa bomba de crítica que tenemos en las redes. Todos aquellos No, que... bueno, y además si critican lo que uno escribe y publica, bueno, es problema de quien lo lee. Pero si tú subes un artículo en apoyo a cualquier tema de género, tienes 100 críticas en menos de una hora. Entonces, ¿Tanto? Sí, es así. Es una de las cosas que en realidad mi red de apoyo en mi oficina, en tu oficina en Mochis, son jóvenes, varones de 24 a 31 años. Una red de apoyo excelente y ellos están esperando a que yo abra las redes a todo lo que yo hablo en clase, hablo en conferencias y todavía lo he limitado bajo ese mismo contexto de que sé que van a empezar el cúmulo de mensajes de odio. Te lo pregunto, Aida, porque entonces quizá mi pregunta sobre si existe o no cultura jurídica alrededor de estos temas se quedó corta, porque en realidad lo que estoy viendo a raíz de tu comentario es que no solamente estamos mal en términos de cultura jurídica, sino de cultura en general. No creo que esos 100 comentarios sean de puros integrantes de la profesión jurídica. Habrá de todo, habrá gente que se dedica a otros temas. De todo. Gente con estudios universitarios, sin estudios universitarios. Pero tú estás es, hablando de algo ya muy profundo, Aida. Es una falta de cultura en todos los aspectos, lo podemos entender. El día de ayer, ojeando algo más que pudiera argumentar aquí en la charla, lo primero que me encontré en Facebook es una imagen de una casa, de una persona que aparentemente tiene una relación con una persona casada y llegan y le pintan su casa con cantidad de mensajes. Hasta ahí hay un mensaje de odio en su casa. El hecho es que toman la fotografía, lo suben a redes sociales. Y eso se viraliza y se multiplica y ya circuló por todos lados. Lo sorprendente es que nadie había denunciado la foto. Tenía más de 300 mensajes y nadie había denunciado la foto. ¿Qué te dice también de la cultura de las personas el hecho de que se comparta sin cuestionarse? Oye, ¿qué estoy yo difundiendo? Esa es parte. ¿Me estoy sumando a una cadenita? Nosotros revictimizamos a los demás. Cada persona. Eso es lo que hacemos. Nosotros nos tenemos que preguntar cuando alguien nos platica algo, cuando alguien nos dice, si nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Oye, y si te llega una foto denunciar de naturaleza íntima a tu WhatsApp, pues lo primero, el problema es que no lo denunciamos, no desindexamos la información que hay de nosotros mismos. No, pero habrá gente a la que se le haga hasta chistoso compartirlo. Simple y sencillamente, en cuanto te llegue, yo siempre se los digo en clase a los alumnos, esto es como un chisme, en cuanto te llegue, denúncialo. Y en menos de 10 minutos está bajado por cualquier red, ya sea Google, ya sea Twitter, ya sea... Y el alcance que tiene, y el ejemplo que pones es muy bueno. Tú puedes ir y pintar una casa, ¿y quién va a ver la fachada de esa casa pintada? A lo mejor el vecino, el que pasa por ahí, pero cuando ya lo subes a entornos digitales, la capacidad de viralización y de afectación. Increíble. Mi sorpresa fue la cantidad de mensajes que tenía y que nadie había hecho la denuncia. Mis redes de Facebook me fueron canceladas por hacer las denuncias. Tengo dos cuentas de Facebook por esa razón, porque me cancelan una, porque cada imagen que veo yo la denuncio.
Oye, Isabel González, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta Legislar. legislar? Sí, No, ley, porque decías tú ley Olimpia. no, pero me refería a que está protegida de alguna forma la intimidad sexual, pero no están protegidas la vida privada de las personas. Y la vida privada de las personas no es exclusivamente la vida sexual. Eso es de lo más íntimo, pero no es lo único o No, es que te puedes exclusivamente poner unas íntimo. pantuflas en tu casa y nadie te toma una foto en Miguel, pantuflas y dice, "Oh, puedes qué feas están opinar, las pantuflas de la jueza o de la magistrada". puedes opinar al respecto de una persona dentro de tu domicilio. Y si no tienes, como decíamos hace rato, ese espacio para explayarte, ¿en dónde explotas, no? O implotas más bien. Entonces, creo que esto de lo que tú hablabas de los lugares, ¿no? Digamos, la intimidad territorial, pues abarca varios espacios y esos no están protegidos. No está protegido ni los lugares, como es mi celular, como es mi automóvil, como es mi casa, ¿no? La oficina la dejaría, entre comillas, haciendo una distinción entre lo público y lo privado. O sea, cuando eres servidor público, sí importa tu oficina. Es decir, por ejemplo, la conversación que yo tuve donde fui grabada fue en mi casa, no fue en mi oficina, no fue en calidad de magistrada. Pero, Entonces sí pero son a ver, cosas en tu oficina distintas. tampoco te tendrían por qué haber grabado. No, pero importa mucho en función de qué estás actuando, sobre lo que estás opinando dentro de tu oficina, ¿no? Si te pongo un ejemplo, no es lo mismo que yo te invite a mi casa como amiga o como amigo y te diga, oye, fíjate que opino tal cosa, a que dentro de mi oficina invite a mis colaboradores y en una reunión oficial emita una Eso opinión. sí. A eso Sí, voy, sí, sí, a eso voy. Es coincido. decir, creo que hay una línea muy complicada de distinguir dentro de, por eso dejo la oficina, la podríamos dejar un poco entre Porque comillas. en tu oficina tú puedes tener una llamada con tu familia. No, sí, pero me refiero que todo esto, y imaginémonos en el ámbito profesional, que fue mi caso. La conversación fue de ámbito profesional, pero dentro de la intimidad de mi casa con una amiga. Si yo hubiese tenido esta conversación en la oficina en calidad de magistrada al respecto con un colaborador es distinto, respecto al mismo tema, la Sí, sí, misma sí. opinión. Sí, pues. Entonces, importa el espacio, por eso destaco mucho lo que tú dices, el tipo, ¿no? Hay violencia informacional o hay intimidad informacional y hay intimidad territorial. Entonces, la violencia que se da ahí hay que delimitar los espacios y esos no están delimitados. En la legislación urge delimitar, bueno, para empezar, urge en la Constitución describir que existe el derecho fundamental a la intimidad y no está como muy identificado. No. Hay ahí algunas, Es el artículo 16, fundamentalmente. ¿no? En su párrafo noveno te dice más o menos, no se, fíjate, y al respecto de eso es de divino, no se pueden transmitir comunicaciones privadas, ¿no? Pero hay una limitante. Si una de las personas que interviene en la comunicación la difunde, sí, pero hay otra cosa que son las letras chiquitas del contrato que nadie dice, siempre y cuando, y depende, qué es lo que integre esa Correcto. conversación. Totalmente. Entonces, eso es. te lo digo porque en el caso de que me sucede a mí, esta conversación que sucede en mi domicilio fue utilizada para una demanda y como un medio de prueba. Yo decía, esa prueba es ilícita, Sí. por favor, o sea, Y hay precedentes no, de la Suprema pero te Corte al quiero respecto, contar sí. que una persona que no es, que es una persona docta en los temas de derecho, me dice, oye, pero ten cuidado porque quien difunde la supuesta conversación fue la persona que convivió contigo en la conversación. No tiene derecho. Le dije, sí, pero está violando mi derecho a la intimidad porque se dio en un ámbito territorial de mi domicilio, estoy emitiendo una opinión. O sea, le dije, como que esas palabras chiquitas no están violando derechos fundamentales. El objeto, el contenido, la materialidad, en este caso de la foto, pero podría haber sido un mensaje de WhatsApp, podría haber sido un correo electrónico, en sí mismo es ilícita la difusión, por Bueno, razón de contenido. Bueno, quiero que sepas que a mí me iniciaron proceso de responsabilidad de servidor público, me denunciaron por amenaza, o sea, lo mío tuvo consecuencias legales y yo decía, parte de la base de una prueba ilícita. ¿Y qué había en contra del argumento mío de la prueba ilícita? Este criterio que existe de la limitante a si la persona que intervino en la conversación lo publica o no. Le dije, sí, pero no puede porque la conversación era de índole privada. No, porque, a ver, si ese fuera el criterio, entonces efectivamente, si tú mandas una foto por WhatsApp, se asume que quien la recibe tiene derecho a difundirla. No. Y estamos de acuerdo que no. No. Pero creo que en el ámbito sexual lo tenemos claro todos. En los otros tipos de información, que es la vida privada, porque la vida familiar también la identificamos.
pero la vida privada de pronto no la tenemos tan delimitada y eso urge legislarlo, Sí, ¿no? sí, Y sí. obviamente urge ponerle como negritas y subrayado en la Constitución este derecho fundamental a la intimidad. ¿Y qué implica la intimidad? Que es mi familia, mi privacidad y mi intimidad ya sexual. Todo está enfocado a la sexualidad, poco está enfocado a otras cosas. La honra, o sea, si a mí de pronto me empiezas a decir que soy corrupta porque tomé una decisión El de una prestigio plaza, profesional. oye, cuando al final, y terminan diciendo que uno hasta recibe dinero como si hubiesen estado ahí, ¿sabes? Porque es lo común, la gente opina. Entonces, hay un criterio al respecto de lo que estaban platicando hace rato, de qué tan impactante o qué no es lo que van compartiendo quienes. Veo esta publicación. Hay un criterio al respecto que dice que no se le debe de disminuir el carácter de responsable a quien comparte lo que ya fue publicado, lo que ya es de dominio público, que si bien es cierto, tiene un tratamiento menor de daño, no te exime de responsabilidad, ¿eh? Entonces, aguas con quienes están compartiendo sin tomar en cuenta lo que están compartiendo, porque están también siendo responsables. Lo que se vuelve un poco complicado es la logística de identificar quién fue, pero de que se puede, se puede. Lo que pasa es que nadie le ha entrado a denunciarlo como tal. Yo tengo una denuncia en la Fiscalía del Estado al respecto de la fotografía, que además incluye la extorsión, pero sí se puede ampliar el espectro de esa denuncia a todo esto que ha sucedido, pero el problema al que me enfrento legalmente es que solamente está protegida la parte sexual, no la parte Sí, de construcción de espacios de de intimidad. la honra, de la dignidad, ¿no? De la imagen y demás. Decía Ida que necesitábamos otro programa y efectivamente porque se nos acabó el tiempo. Isabel Cecilia González, Padrísimo. Aida Araceli Villarreal, gracias a ambas Gracias. por ayudarnos a esta reflexión y también por una reflexión tan transparente y tan honesta. Gracias. Valiente, diría yo. Gracias. Gracias a las dos y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre ese delicado tema de la violencia de género en entornos digitales. Gracias y hasta pronto.